El maestro José Roberto Olvera es Solution Advisor. De hecho, acá dice Advanced Analytics Solution Advisor. ¿Qué significa eso? Él tiene que ir a las compañías de México y a decirles cuáles son las soluciones que se le pueden presentar con base a los productos de SAP para analítica avanzada. Él propone analítica avanzada y predictiva a las compañías y él tiene que encargarse de, pues, establecer o configurar la solución. Entonces, una persona que tiene muchísima experiencia en todo esto y bueno, pues lo dejo con ustedes. Él va a dar la plática habilitando la estrategia de ciencia de datos a través de la innovación. Muchas gracias por venir, Roberto. Gracias, doctor. Hola, ¿cómo están? Ya dio parte de mi currículum, de mi introducción. Lo que quiero comentarles, o lo que mi propósito de esta reunión, de esta sesión, es mis experiencias que he tenido y cómo aprovechamos la parte de tecnología de ciencia de datos. Esta parte de ciencia de datos me ha tocado verlo desde que se origina y ha estado cambiando, entran cosas de tecnología muy avanzada, todo lo que es machine learning, todo lo que es inteligencia artificial, los nuevos lenguajes que son adecuados, las capacidades de datos que tenemos de almacenamiento, que tenemos volúmenes, primero hablamos de gigas, teras, ahora petabytes y estamos hablando de zettabytes, entonces estamos hablando miles de millones de registros que queremos procesar o analizar. Y todas las organizaciones que yo me he enfrentado, estoy hablando alrededor de unas 300 organizaciones de todos los colores y tamaños, en las cuales parte de su problemática y la riqueza que tienen muchísimo ahora, antes no era posible, hace 20 años, 25 años, era difícil que tuvieran tantos datos como ahora los almacenan. Ahora tienen cantidad de datos transaccionales, tienen datos de sus clientes, tienen datos de las nubes, tienen datos de Twitter, Facebook, de todo lo que hay en el ambiente exterior, que también si lo correlacionamos o relacionamos es un verdadero valor que se da a la parte de la propuesta de negocio. Siempre obviamente las organizaciones tratan de ver en qué me puede beneficiar, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo utilizar la información que tengo, mi historial, para efecto de poder optimizar, mejorar, reducir costos? En fin, hay una serie de estrategias que cada compañía tiene. O mejorar calidad de datos, o tratar de poder cumplir bajo ciertos esquemas. La plática de hoy voy a comentar sobre casos reales que se tuvieron y creo que eso les va a dar sentido de cómo se pueden usar. Voy a poner dos casos muy breves. Uno acabamos de terminarlo hace como 4 meses y otro tiene un poquito más, pero la idea es que vean cómo toda la parte de tecnología de ciencia de datos puede ser útil para... Primero, aquí encontré hay unas definiciones muy claras, esto lo tomé así casi un cut and paste, del término de qué cosa es ciencia de datos y por qué nos basamos en la parte de ciencia de datos, y ya habla de un campo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que hay varias disciplinas que están involucradas. Desde la manera como los extraigo los datos, cómo los tomo de los sensores o de diferentes medios, hasta la parte de la limpieza de datos, tratamiento, todo el esquema, el análisis mismo de los datos, el esquema de algoritmos predictivos en los cuales empezamos a meterlos, y todos los métodos científicos que empezamos a crear para poder utilizar y sacarles ese valor de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esto por ahí va. Entonces hay que combinar todo esto, pero siempre, siempre, siempre el propósito de ello es tener un beneficio de negocio, ¿verdad? Cómo va a ayudar. Y cuando hablo negocio, quiere decir beneficio pues, también a la parte, por ejemplo, de reducir, por ejemplo, en la cuestión ambiental, en diferentes términos, no nada más verlo en términos de costos, ¿verdad? Este es el ciclo que tienen y básicamente los temas que se tocan en ciencia de datos. Marcamos el marco del problema, siempre tenemos que tener el marco del problema. Yo no arranco, casi siempre que voy a una empresa tengo dos grandes componentes. Platícame cuál es la problemática que quieres, qué es lo que te gustaría hacer, por qué estás recurriendo y entender muy claro ese punto. Y dos, ¿qué datos tienes? A ver, ahora enséñame qué información tienes. Entonces veo los datos y veo su problema y son los dos grandes elementos que me están dando un arranque para hacer todo lo demás. Si esos dos no quedan claros, no caminemos, ¿no? Entonces el primer paso,
Luego la parte de colección de datos, pues es atrapar los datos, tomar los datos, por ejemplo, ahora de sensores donde son miles y miles de registros por segundo. Entonces, esto quiere decir, ¿qué sensor pongo yo para captarlos? ¿Y cuáles son buenos y cuáles son malos? Porque no todo voy a guardarlo. Si yo guardara todo lo que viene de un sensor, no tendría yo espacio, ¿no? Entonces hay que ser selectivos y hay que ver cuándo tomamos esos datos. Cuando son datos transaccionales o datos no estructurados, como son textos, que también el texto tiene una riqueza, todo ese tipo de cosas, pues son la parte de colección de datos y luego entrar a la parte de un proceso. Hay que hacer un proceso, analizarlos, hacer una especie de búsqueda y todo lo que es exploración de datos. Esa parte de exploración de datos es ver cómo se comportan, a sacar algunas reglas, unas varianzas, encontrar alguna normalidad de los datos, encontrar datos cuando tienen calidad o no tienen calidad, todo ese tipo de cosas que empezamos a verlo y a utilizarlo acá para estar ya en la exploración y hacer un trabajo ahí entre la exploración y la parte de los datos, que es un ciclo que se trabaja mucho hasta que ya tengo yo sentido de los datos. Y ahora sí entro con los modelos y algoritmos. ¿Qué modelo utilizo? Normalmente, típicamente hay alrededor de 8 algoritmos claves. ¿Cuántos algoritmos hay? Por ejemplo, en el caso que nosotros manejamos, tenemos alrededor de unos 90 algoritmos. ¿Cuántos tiene, por ejemplo, C? R tiene alrededor de unos 3.500 algoritmos, que son diferentes casos. Me tocó un caso de minería donde querían saber la exploración, por ejemplo, y entonces había que detectar qué probabilidad había que hubiera cierto tipo de material en la exploración. Entonces ya son algoritmos súper especializados que son propios para minería, ¿no? Entonces muchos de ellos se enfocan al tipo de industria específica. Por ejemplo, en la parte médica también hay algoritmos muy propios para la parte médica, pero los de batalla, llamémoslos, son alrededor de unos 6, 8 algoritmos que con estos, conociendo esos 8 algoritmos, están cubriendo un 85% de lo típico que se da. Entonces, un poquito para que se den idea. Y luego ya la parte, ya una vez de correr los algoritmos, pues a visualizarlos, verlos y empezar a tomar aquí, crear una comunicación de mis resultados. ¿Sí? Oye, ¿cómo lo ves? ¿Es perfecto? Sí, me gustó. Entonces ya cuando un algoritmo es inteligente, ya le creamos inteligencia, ya aprendió el algoritmo, lo guardamos para que dentro del proceso que entra ya como Machine Learning, lo empaquetamos, porque ya un algoritmo de Machine Learning es cuando ya se empaqueta. Y ese empaquetamiento quiere decir, ya aprendió, ya tiene reglas, y las reglas se toman en base a los datos. Se definen, si no hay datos, obviamente no puedo acabar de definir mis reglas. Entre más datos tenga, las reglas que yo establezca en mi Machine Learning, en mi comunicado de ciencia, va a ser muy interesante. Entonces me ha tocado ver algoritmos, por ejemplo, para la parte de fraudes, donde los bancos detectan la probabilidad de fraude. Que si compran menos, que compran más, que si compran a ciertas distancias. Hay sin cantidad de algoritmos muy complejos, pero ese aprendizaje para detectar ese fraude, primero los corremos, los vemos, analizamos, los calificamos, los vamos apretando, le decimos algunas tuercas por ahí al algoritmo, para que ya quede de un valor, y ese lo dejamos ya. A medida que llega una transacción de una tarjeta, por ejemplo, de un depósito, lo que sea, en ese banco, inmediatamente puede detectar si es posible que sea fraude. ¿Y qué te rescata? Una probabilidad. Mira, este depósito o este pago tiene una probabilidad del 75% que sea fraude. Entonces eso los canalizas, lanzas una advertencia o sencillamente le dices para eso, ¿no? Cosas de ese tipo que es la parte del trabajo, que es en la que entramos en este contexto. Luego también ahora se ha manejado mucho el dato como un producto, que le llaman la monetización de los datos. Ahora ya toda la gente quiere su información misma, pues comercializarla, porque tienen de veras un valor tremendo, ¿no? ¿Qué compran, qué no compran, cuándo compran, por qué compran, a qué edad compran? Todo eso ya todo el mundo quiere por ahí, quiere ver cómo optimizar y cómo llegarles a ustedes, ¿verdad? Finalmente nos quieren llegar a ver cómo nos venden algo en función a mis necesidades. Y cada vez es más optimizado. Anteriormente, pues ahí está esto y cómpralo. No, ahora ya tratan de ser más dirigidos. Ven tu perfil, ven tus hábitos, ven tus esquemas y viene la propuesta, ¿no? Un poquito meterse a hacer más. Y ven tu economía, ven todo, ¿no? Para efecto de que
de que funcione. Pues esto es, todo esto así, me dio un repaso muy grande de lo que es la parte de ciencia de datos. Voy a comentarles alguna pregunta, adelante, por favor, Y ya cuando llegamos aquí a ver todo esto, porque esto es real, entonces en la compañía tenemos esquemas así de visibilidad, de información bajo estos esquemas, muy parecidos, y con touch y todo esto, de que ya cuando llegamos a mostrar ese tipo de diagramas, es cuando ya hubo ese trabajo previo, ya prácticamente estamos viendo alguna sensibilidad, un color amarillo, rojo, de esos me está indicando un comportamiento para que yo pueda tomar decisiones, ¿no? O ver variaciones, alertas, etcétera, etcétera. Voy a platicarles me gustó este tema, lo acabamos de terminar, que era la parte de mejorar medio ambiente. Ese fue un tema, como que le orientaron mucho este interés. Esta compañía dijo, yo quiero reducir mis costos en el consumo de energía. ¿Qué energía? El gas, electricidad, el agua, todo eso, vamos a reducirlo. Reducimos, y esto obviamente lo reduzco, tengo menos costos, ¿de acuerdo? Y si tengo menos costos, pero yo el optimizar el agua, pues implica a que estoy mejorando el medio ambiente. Entonces por ahí como que se tocaron esos dos temas. Logramos, obviamente, mejoras el medio ambiente y además reduces costos. Entonces el ejercicio que les voy a comentar, este es real y está en producción. Se tomaron estos tres grandes elementos, la energía eléctrica, el agua y el gas, cada uno de ellos, el tratar de ver cómo se utilizaban los recursos, se hizo una exploración de datos, se detectó a ver dónde la consumes, dónde tenía, y empezamos a revisar, entender los puntos de energía eléctrica, los puntos de consumo de agua, dónde había las tomas, y esto en todas las organizaciones, esto ya lo hicimos en una y ya estamos replicándolo en 5 más. Porque el concepto es exactamente el mismo y esperamos en este año hacer unas 20 de este tipo de economías. Este es lo que se hizo, pues energía eléctrica, nos fuimos a la parte donde están los medidores y conectamos un sensor, ¿verdad? En los sensores de las cámaras frías, cada apertura de puerta y cerrada, esta de los grandes refrigeradores donde se tienen, pues te implica que si tú no la cierras bien, empiezan a generar más energía y a usarla. Entonces la idea es que cuando salgan o entren lo cierren bien, cosas de ese tipo. Entonces se detectaba cuántos segundos estaba abierto, no estaba abierto, a qué momentos, en qué tiempos, bla, 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 ¿no? Porque a esto hay que asociarlo. Si yo entro a una cámara fría, ¿a qué entro, no? No tienes por qué entrar a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, y no tienes por qué dejarla abierta durante 3 minutos, 4 minutos. O sea, todo eso, los porqués se asocian, no nada más el 1 y el 0, abierta, cerrada, sino también ver todo tu entorno, desde cuántas personas están, qué productos se tienen en el inventario, por qué se mueve, cuáles se mueven, cuándo entran, muchas cosas que empiezas a asociar, En la parte del medidor de gas, pues, se conectó un sensor también en el medidor y otros sensores en la parte del agua, ¿no? Para medir el flujo. Todos estos sensores, un gateway para efecto de atrapar todos los datos y mandarlos a un ambiente en la nube. Así, en tiempo real. En tiempo, eso lo tomamos, establecíamos un lapso de tiempo. Decíamos, por ejemplo, cada 10 segundos, en algunos casos, o cada minuto. Dependiendo el esquema de sensor que tendríamos, atrapamos los datos y nos los llevamos allá a SAP HANA, y como tenemos la capacidad de compresión de datos, empezamos a atraparlos en tiempo real y nos vamos llenando de datos, ¿de acuerdo? Y estos datos son procesados y generando alertas. En un momento generamos alguna alerta, decir, oye, ¡pup! Le mandaba un aviso a su celular, al supervisor, oye, está la puerta abierta, ya tiene más de tal tiempo, en tal lugar. Entonces él ha tomado su teléfono y ya le hablaba por teléfono, oye, estás dejando la puerta abierta, por ejemplo, ¿no? Pero si fijan, el ciclo de real time es fundamental. Desde el momento que se están haciendo todo este tipo de esquemas, ya estás hablando de tiempo real, estás hablando de integración, porque no nada más eran los datos de los sensores, teníamos cantidad de datos, desde la temperatura exteriores, qué tanto frío hacía, teníamos datos de personas que estaban en el lugar, teníamos datos de movimientos, teníamos datos de muchísimos datos. Entonces, cuando tomas esos datos, más estos datos, empieza a generar algún tipo de modelos interesantes.
Estas fueron las diferentes etapas. Trabajamos primero con los sensores, la conectividad, sincronizamos, después ingestamos los datos, los tomamos, queremos el ambiente, mezclamos los datos de los sensores con los datos operativos que les comentaba, esos dos grandes datos, empezamos a crear indicadores de uso y tendencias, patrones de comportamiento, empezar a generar modelos, detectar alertas y anomalías, empezamos, todo ese tipo de trabajo, estábamos así como que empezamos, ¿no? Luego ya, una vez trabajado todo esto, pues ya empezamos a tomar acciones. Las acciones que es optimizar el uso de recursos, y todo esto pues, trae como consecuencia costos y mejorar el ambiente, ¿no? Este es un poquito el ciclo que siempre trabajamos en todas las pruebas que realizamos, ¿no? Todas estas cinco etapas. Esta es la arquitectura que se tomó en cuenta, los sensores cómo se tomaron, la parte donde teníamos guardado en el SAP Cloud Platform, que es en un lugar donde los datos los teníamos como una especie. Este es un ambiente, tiene incluida base de datos, pero no es la base de datos como tal, sino tenemos algoritmos, tenemos todo lo que es la parte de reconocimiento, tenemos muchas cosas, ¿no? Para detectar alertas. Entonces, todos estos cálculos los manejamos y ya después los mandamos mensajes o un correo electrónico o simplemente vía HTTPS desde un celular o de cualquier medio te comunicabas y tenías una conexión en vivo, ¿no? Entonces, este sería a grandes rasgos la arquitectura que se utilizó. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Son algunos de ellos, ¿no? Que los consumos picos, que la parte de irregularidades, flujos anormales, fugas, y como había varios puntos, estamos hablando de unos 200 puntos, haz de cuenta, véanlo como 200 tiendas o restaurantes donde había este tipo de prueba, pues obviamente todo esto ya sumado, pues realmente tenía un impacto importante, ¿no? Consumos de gas, también toda esta parte de los hallazgos, y la idea es tomar acciones, ¿no? Siempre es cerrar el ciclo. Pues, ¿qué hacemos? Verificar, todos estos porcentajes son reales, donde esto ya traducido a los ahorros, pues realmente la prueba se pagó, pero muchísimo, ¿no? Entonces, y la inversión que se hizo en tecnología fue excelente y pues, obviamente se están atomizando, ahora les gustó para esto, ahora vamos a tiendas más grandes, a departamentales, ahora vamos a empresas, ahorita estamos viendo con empresas para efecto de hacer esta optimización. Esto casa en cualquier empresa, cualquiera que consuma estos tres elementos, hay otros más, donde podemos aprovecharlo. Y aquí conclusión de todo esto, la idea es usar la parte de la tecnología para, en este caso, optimizar, para mejorar el medio ambiente o crearnos un objetivo en cada proyecto, ¿no? Este es el primer caso, se lo quiero explicar un poco para que lo vean, lo vean cómo trabajando los datos, qué algoritmos había, ahí había algoritmos predictivos, o sea, me falta darle el doble clic a todo esto para que vean, oye, ¿usaste Python o no usaste? ¿Cómo te conectaste? Todo eso está involucrado. ¿Sí? Ese es realmente estoy viéndolo desde la parte de arriba, que siempre hay que ver un proyecto, vean el proyecto siempre acá, antes de meterse al algoritmo y al Python y a programarle, vean desde arriba, para efecto de que ese doble clic, ya cuando están dándole ya saben el por qué y a dónde y sobre cómo trabajar. Este es un proyecto, a mí me encantó, cambio al segundo proyecto 2. Lo trabajé hace como año y medio, más o menos, donde todo el objetivo de esto era trabajar en el túnel de emisor oriente. El túnel de emisor oriente es el que lleva el drenaje de aguas pluviales que sale de Ciudad de México hacia llevarlo por Hidalgo, más o menos, allá termina. Pero atraviesa, son kilómetros y kilómetros. Para que tengan idea, el tamaño del túnel son 10 metros, o sea que casi la altura de esto es la altura del túnel. Imagínense, un círculo, digo, impresionante. Entran camiones y no, está tremendo, ¿no? Entonces,
Este es más o menos, vean ahí la dimensión del equipo que te ayudaba a hacer precisamente la parte de la perforación. Y un túnel pues pasa por tierra, pasa por piedra, pasa por agua, pasa por todos lados. Entonces el subsuelo pues, es diferente y hay que hacer un trazado y llevar esto. Ese tipo se basan en sensores donde van golpeando y ese golpeteo se va así moviendo y es lo que hace avanzar. Avanzan, imaginemos, 1 metro, más o menos alrededor de unos, yo creo que 2 metros por día. Entonces realmente no es, dependiendo un poquito del tipo de terreno. Es carísimo. Esto que se pare son millones, más o menos se representaba alrededor, el que falle o que esté parado ese equipo, alrededor de unos 1,5 millones de pesos por día costaba, ¿no? Entonces, en algunos casos, a veces había 7, 8 días, entonces eran costos altísimos el poder, y además había compromisos de empresas de terminar la obra a ciertas fechas, ¿no? Porque este túnel pues, es muy largo, entonces hay varias empresas, esta empresa dice tú habla del kilómetro 0 al 100, tú del 100 al 200 y hay 3 empresas. Finalmente después hay que llegarse a encontrar, ¿verdad? Este es un punto de encuentro. Aquí venía el túnel y de aquí adelante sale el otro, ¿verdad? Entonces son 2 cosas de retos. Un poco para que vean, esta es una pantalla que trae ese equipo, donde cada uno de estos componentes es un sensor. Aquí te mide que la presión, aquí te mide el aceite, aquí te mide la vibración, te mide todo aquí, ¿no? Imagínense cuántos componentes tienen y hay que estar monitoreando, ¿no? Es como lo tenían. Entonces lo que ellos hacen, pues aquí ven color verde, de repente ven una alerta roja y como que les dice, y pues sí les ayuda, ¿no? Porque finalmente el fabricante que hizo eso, pues propone esto, y yo cómo voy a vigilar si voy bien. Pero aquí lo importante y el reto que nos pusimos es decir, quiero saber la probabilidad de que me encuentre. Para ellos encontrar roca era lo más terrible, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo? Y cuando yo me encuentro roca, pues tengo que tener otros esquemas. Mis esquemas de movimientos deben ser diferentes, porque si yo sigo con tierra a tierra y de repente me encuentro con roca, esto truena, ¿verdad? Entonces tienes que ir. Entonces los sensores son bien importantes. Entonces la idea es que podamos detectar qué es lo que está sucediendo. Imagínense, porque van a ojos cerrados, no pueden ver, pues imagínense, dentro de un túnel voy manejando y yo voy hacia, no hay nada, no veo, ¿no? Nunca se ve lo de adelante, porque está cerrado, está haciendo un túnel. Ya veo lo de atrás ya voy creando el hueco y después voy poniéndole dovelas. Estas son las dovelas estos de acá que son más o menos 1,20 m más o menos, y esto lo van creando y poniéndole concreto para efecto de que quede ya el túnel ya bien preparado. Pero esta parte, el objetivo, como comento, es poder detectar la parte de roca. Entonces nos invitaron a ver qué tanto la tecnología me va a ayudar a hacer todo esto, ¿no? Entonces, uno de los propósitos que nos pusimos era predecir cómo se comportaría, predecir una falla. La predicción de la falla es decir, esta bomba que es la que sacaba el agua, por una bomba que no es el equipo del rotor, sino una bomba que saca el agua se descompone, puede parar todo. Entonces tenemos que ver que todos los equipos colaterales detectar fallas preventivas y predictivas. ¿Qué es eso? Pues la idea es decir, si tú sigues bajo estos esquemas, aquí encuentro una vibración alta, aquí encuentro un alto, un comportamiento de calentamiento. Entonces, cuando yo detecto esos factores, me van a decir que probablemente pueda ocurrir una falla, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener una alerta y estar teniendo una visión particular para que en ese momento yo tenga un sustituto de bomba para efecto de conectar uno el otro y sigámonos, ¿verdad? Entonces, un poquito va por ahí. Y otra vez, mis 5 pasos. Empezamos a ver conectividad, toda la parte de lectura, encontrar algunos patrones,
detección, análisis de causa raíz, es muy, muy interesante. Y la parte ya de priorizar mantenimiento, que trae como consecuencia acciones, pues toda la parte de mantenimiento y hacer una supervisión de esto, que trae con ello finalmente reducir costos, calidad y eficiencia operacional. Siempre este es el punto de vista, aquí tiene un signo de pesos, pero es un punto de vista de beneficios. Y acá estamos viendo de acciones que se tomaron para lograr esos beneficios, ¿no? Y todo lo ya es la parte tecnológica, ¿de acuerdo? Este es lo que utilizamos en SAP, esta es nuestra tecnología. Tenemos esta parte del infinito, donde tenemos los grandes ambientes, nuestra parte de datos transaccionales y la parte de inteligencia, ¿no? Donde toda la parte de tecnología la tenemos ahí embebida y la idea es que nuestra tecnología aproveche todo ello, ¿verdad? En este caso podemos tener varios conectores. Cada conector de estos son los que participan en ello, ¿no? El conector que tomamos fue la parte de IoT, todo el contexto de la parte de sensores, la pusimos ahí para la generación de datos. Entonces empezamos con un trabajo de IoT muy, muy especializado, muy interesante. Luego la parte de lo que es la parte predictiva, toda la parte de analíticos en tiempo real para detectar comportamientos, donde estuvimos jugando ahí muy fuerte. Después ya metimos esta parte predictiva y toda la parte de análisis de operación, toda la parte operativa asociada al mismo, ¿no? Y cuando veo toda esta parte de actividad de la operación, es todas las acciones que tengo de mantenimiento, de toda la parte de avance y sincronización de actividades, todo este rollo, ¿verdad? Y todo esto apoyado con nuestra tecnología que se conoce como SAP HANA. SAP HANA es nuestra base de datos y es la que sacamos nuestra banderita y la que nos presumimos y competimos con todos, cualquiera, somos líderes en esta parte de base de datos. ¿Por qué? Porque esta parte de HANA es una base de datos en real time, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el momento que... y además está en memoria, no se va a disco. Típicamente las bases de datos se guardan en disco, ¿verdad? Y ahí almaceno, y cuando quiero yo datos, leo el disco, me lo llevo a memoria, proceso y guardo. Y cuando yo quiero guardar mis datos, voy al disco y ahí guardo todo en mi disco, como típicamente como es una computadora. Lo que tenemos nosotros es que todo lo dejamos en memoria, no guardamos existen esquemas de respaldo para qué pasa si se pierde o se va la luz, como cualquier cosa que pueden ocurrir de algún problema, ¿no? No tenemos cubierto todo ello, pero la idea es que todo se maneja, mucho de la información se maneja en memoria. Entonces, manejar en memoria, te olvidas el acceso hacia el disco, entonces lo tienes inmediato. Cuando estamos hablando, hemos hecho comparativos donde podemos meter, no sé, 1.500 millones de registros y leerlos en segundos, ¿no? Entonces esto es que no cualquier base de datos te da esa respuesta. Y es donde realmente sacamos nuestra banderita como SAP y decimos, tenemos esta tecnología. O sea que este es nuestro corazón, esto es el que nos hace fuerte. Todo esto lo tenemos, pero tenemos acá, si no tuviéramos SAP HANA, no podríamos hacer nada de esto, ¿verdad? Aunque tuviéramos un buen Machine Learning, aunque tuviéramos un buen IoT o la parte de blockchain, todos esos esquemas que ahora hay, con SAP HANA es donde tenemos todo involucrado. Esta SAP Cloud Platform viene siendo el SAP HANA, pero en el ambiente cloud. O sea, que normalmente cualquier empresa decir, yo no quiero gastar en equipos. Ya no se quiere invertir en una persona que ponga en el equipo, luego tráete a los de base de datos, luego tráete a los de expertos de comunicación y mantenimiento. No. Tú simplemente me pagas lo que usas. Entonces, todas las facilidades que se tienen ahora en cuanto al uso de los datos es fantástica y muy, muy buena. Antes estaba muy cerrado por cuestiones de seguridad, decían los bancos, no, yo no quiero tener mi información en la nube porque todo el mundo la va a conocer, ¿no? Y hay esquemas de seguridad muy altos, entonces están abriendo muchísimo. Entonces, toda esta forma se basa precisamente en la propuesta que vimos.
Y en la parte analítica predictiva también tenemos bastante camino. Aquí hemos trabajado mucho con R, tenemos nuestras propias bibliotecas que le llamamos automatizadas, donde corremos modelos automatizados que le llamamos, en el cual planteas el problema y el modelo escoge el modelo escoge el algoritmo más óptimo. ¿Cuál es? No sé. En series de tiempo, por ejemplo, tú tienes que calibrar. Si tú haces una serie de tiempo, tienes que ponerle el alfa, el beta, el gamma, que si tiene periodicidad, que si es cíclica, que no sé. Y es complejísimo, de veras, usar una serie de tiempo. Aquí lo que hace es decir, te mando los datos, los ve como se están, aplica serie de tiempo de segundo grado, tercer grado, dependiendo. Tercera forma normal, ¿no? Hay diferentes esquemas de algoritmos que puedes usarlo, ¿no? En cuanto a la parte. Entonces tenemos desde la parte automatizada como algoritmos propios que hemos desarrollado, que están embebidos en nuestro ambiente HANA y que corren en HANA, en real time, donde se ejecuta todo el esquema de Machine Learning. Puede ser Machine Learning. ¿Sí? Me conecto yo, toda la parte, utilizamos de lenguajes SQL, utilizamos Python, utilizamos R y el otro, el de TensorFlow. Esos son los 4 grandes lenguajes que utilizamos para efecto de poder incorporar toda esta parte de tecnología predictiva dentro de ellos. Nosotros abrimos y decir, oye, es que yo me ha tocado mucho, tengo mis algoritmos de R, no quiero cambiarlos. Perfecto, no hay problema. Dame tu algoritmo, lo embebemos en nuestro equipo y lo ejecutamos, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, eso nos abrió contra otras compañías donde eran muy cerradas. SAP que dijo, a ver, vamos a abrirnos con lo nuevo que hay de tendencias. Eso nos hizo que si yo no lo tengo, pues, vete a R, ¿no? Y ya con R siempre los 3,000 y tantos algoritmos que tenía nuestro abanico de opciones crecía tremendo. Eso sí, a grandes, el esquema de tecnología que quería platicarles, que es muy importante que siempre que involucren, que tengan un problema, ver con qué tecnología se van a montar, cuál voy a usar, ¿verdad? ¿Cuál me puede dar todo esto? Me puede dar todo mi esquema, desde la parte IoT, que yo la pueda configurar, guardar, almacenar, replicar, utilizar, monitorear. Todos, vean el end-to-end y qué tecnología es la que puede ayudarles a ustedes, ¿no? Siempre traten de ver sus segmentos, sí, ustedes se van a especializar segurísimo en segmentos. Oye, me encanta a mí la parte de minería. No, oye, a mí la parte de lo que es conexiones, o la de Machine Learning, ¿verdad? Donde yo puedo hacer ahí, o meterme a redes neuronales, porque ahí hay cantidad de cosas muy interesantes. Entonces, todo eso lo puedes hacer, lo puedes trabajar, pero vean el propósito de lo que quieren lograr, porque finalmente una red neuronal requiere de datos, requiere de aprendizaje, requiere guardar ese aprendizaje y requiere de notificar lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, vean ese end-to-end. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien más o menos? Perfecto. Es un poquito cómo fue. Regresando ya, quitando la tecnología, ya sabemos cuál es. Entramos al túnel, aquí había un equipo que vivía allá abajo. Me tocó recorrer el túnel, ahí está, es muy interesante. Donde había este equipo y lo que hicimos fue, estaba a un lado casi de la parte del equipo del TBM, que te permitía precisamente hacer toda la parte de los equipos para efecto de detectarlo, y nos mandaba información vía cable hacia la parte de arriba donde teníamos las oficinas, y ahí nos conectamos a un equipo, pusimos un equipo donde todos estos miles y miles de registros por segundo que nos iba dando de los diferentes sensores, eran alrededor de empezamos con 950 mediciones. Dijeron, hay 950, digo, ¿todos los usan? Entonces empezamos a ver el comportamiento de muchos. De ahí hicimos una discriminación, nos quedaron 220. De los 220 dijeron, mira, los más principales son estos 60. Y esos 60
que eran los más indicativos, los que tenían mayor control, fueron los que hicimos ese enfoque. Seguíamos atrapando los otros, había como otros 120 sensores que podrían, si llegaba a haber una variación, lo metíamos, ¿no? Pero más o menos así fue. Entonces, para que vean la cantidad de información que puedes tú en un momento dado recibir y optimizar, ¿no? Entonces nos llegaba, tuvimos una discriminación y optimización en el movimiento cuando viajaban los datos y caían dentro de SAP Cloud, dentro de HANA. Antes de llegar teníamos un algoritmo de análisis para decir, pásate, vete acá o vete acá. Así teníamos ya embebido un esquema de aprendizaje también muy interesante, donde dependiendo del tipo de dato y la calidad del dato, ¿para qué guardar 0, 0, 0, 0, 0? ¿Verdad? Entonces mejor yo grabo cuando realmente venga una variación, grabo la fecha, la hora, el momento. Y eso hay que asociarlo donde va en el tramo, porque cada vez que yo voy caminando en el tramo del avance, decir, este es el tipo de terreno, hay este tipo de humedad, hay este tipo de ¿cómo se llama?, de densidad del terreno, en fin, hay muchas variables que se asocian a los sensores que van avanzando. Entonces yo lo voy acá y finalmente lo que hicimos con este esquema de IoT era ver el comportamiento de los sensores y en un momento dado también generamos unos umbrales. Esos umbrales nos decían, oye, yo antes de que llegues tú a analizarme todo esto y a predecirme, yo quiero un umbral de decir, si mi tendencia de incremento, si la temperatura de este sensor, si este sensor me está dando una temperatura variacional de tanto, 2 grados, y luego otros 2 grados, y otros 2 grados, que quiere decir que yo voy incrementando, y si sigo con esa tendencia, no sé a qué voy a llegar, pero si además la temperatura, la presión está variando, y además de la presión, la vibración también está variando, ya tengo elementos de asociación que si ocurre todo eso, cuidado, alerta roja. Vete a ver qué hay ahí y ver cómo lo... Pero eso lo detectamos inmediatamente cuando llegamos acá y esos umbrales generamos estos tipos de curvas que nos permitía precisamente poder detectar. Este es uno de los monitoreos que les querían ellos ver, presión de tierra a través de tiempo. Se fijan en la presión de tierra 1, arriba a la derecha, abajo a la derecha o a la izquierda, que eran más o menos los lugares donde estaban posicionados los diferentes sensores y estaban haciendo esta presión. Como les comentaba, trabajan la presión. Entonces, cuando algunas de las presiones variaban, podían... Entonces, lo que hicimos aquí fue crear un monitoreo de estos indicadores y generar estas alertas. Y algún tipo de gráficos de avance, de comportamientos generales, donde los directores y supervisores les interesaba, porque aquí hay que ver perfiles de gente que van a usar datos, desde un operador que está monitoreando ahí, de esos que van ahí con sus botas y que están abajo, tienen que estar viéndolo, ciertos indicadores, el supervisor, calidad, cada uno de los diferentes perfiles habría que darle sus datos para efecto de análisis, ¿no? Aquí vemos otro tipo de gráficos en los cuales veíamos cómo variaba cada uno de ellos. Esto se escogía por ahí a la izquierda, escogimos el anillo 1746, que viene siendo el anillo del 1,20 metros que comentaba yo, que se iba poniendo y se iba poniendo, y lo que sucedió cuando estaba en ese anillo, en el 1746, que era cuando estaba junto a cierto tipo de ambiente. Quiero ver cómo se comportaron los cortes. Entonces ellos entendían muy bien que el anillo 1746 lo ubicaban, que estaban cuando estaban, por ejemplo, ahí había un lago, pasaron cerca de un lago, y el agua también les perjudica. Entonces dicen, a ver, creo que el anillo del 56 al 50 fue un tramo donde hubo todo problemática y donde hubo, a ver, déjame ver cómo se comportaron estos. Entonces todo ese historial que teníamos guardado
lo empezaban a monitorear para ver, uno dice, este gráfico. No, es que el interesante es los datos operativos que se empezaban a asociar, pues eso les generaba todavía mucho más valor, ¿no? Para ellos el ver que había que esta curva tenía estas variaciones más o menos de 1828 a 1300, decían, porque seguro en otro anillo, pues obviamente esto, pues había variaciones mucho más fuertes, había en otro, sobre todo el Kutter-Torker, que era el principal componente, y había unos que era más estable, muy suavecito, que indicaba que era muy bien y trabajando perfecto. Entonces todos estos gráficos son los que empezaban a darles este tipo de... Aquí están otros gráficos. Aquí se analizaron los diferentes comportamientos de los anillos, ¿verdad? De cada anillo, cómo se iba analizando, donde se veía cuando excavaban, cuando hubo falla en algún tipo de equipo, cuando estaban haciendo limpieza, cuando estaban colocando, en fin, una serie de actividades paralelas para saber. Y aquí si vemos estos anillos, pues obviamente el tiempo, vean que es diferente, aquí se tardaron alrededor de 1030, no creo que eran minutos, algo así, o horas, no me acuerdo, y hasta 55 donde le avanzaron ese anillo rapidísimo, ¿no? Entonces, dependiendo un poco el tipo de anillo, había actividades, por ejemplo, el color rojo indicaba que hubo mantenimiento, no lo hubo limpieza, no hubo limpieza, un poquito, todo ese historial que empezabas también a asociar en la parte operativa, ¿no? Luego, aparte de analíticos avanzados, ahora voy a mostrarles algo. Es una serie de tiempo. Aquí lo importante era saber los pronósticos. Aquí corrimos esta serie de tiempo donde funciona todo el historial que teníamos de este sensor. Veíamos qué variación podría tener los siguientes 2 horas. Es decir, las siguientes 2 horas puede ocurrir esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigo con la misma... Para encontrar este gráfico fue sencillo, hay que adecuarlo el algoritmo, qué algoritmo usamos, para efecto que la predicción tenga una confiabilidad. Esto te indica la varianza que tengo. Cuando es muy amplio esta parte, indica que hay mucha variancia. Cuando la varianza es alta, que la incertidumbre es mayor. Cuando la varianza es mínima, indica que por ahí lo que estoy diciendo tiene mayor confiabilidad. La confiabilidad se da en función al esquema de varianza, se da en función a los datos. O sea, cuando tus datos son buenos, tu varianza es más confiable, entonces tu predicción es más confiable. Entonces, cosas como estas que te ayudan a que el científico de datos ya empieza ahí a ver qué sugerir y todo esto, explicarlo para efecto de la predicción. Estos son los algoritmos que utilizamos. Se utilizó el algoritmo de Classification and Regression, que te ayuda a ver variables de impacto, cuál variable de impacto se tenía, un clustering para segmentación, que tomaron siempre, el esquema de segmentación fue time series, que todo lo que es la parte de pronóstico, tendencias, los outliers, estos outliers son muy importantes detectar, estos brincos que a veces dan, detectarlos, y todo el social network también un poco para generar correlaciones entre anillos, perfiles y toda esa parte de identificación de comunidades. Todo este tipo de algoritmos fueron los que los trabajamos ahí, estuvimos viendo para efecto de cómo se utiliza, ¿no? Este fue un caso particular, hubo varios casos, más un poco para que vean ustedes cómo se plantea un problema y cómo podemos resolverlo. Este fue un problema que nos dijeron, oye, quiero identificar fallas de bomba, ¿no? Este fue el caso de negocio. ¿Cómo detectar una falla de bomba? ¿Cómo predecirlo? ¿Cómo asegurarme de que no me falle mi bomba? Entonces, ¿qué hicimos? Pues meternos a todo el historial de las bombas, ¿verdad? ¿Cómo se comportaron las bombas? ¿Bajo qué esquemas? ¿Qué tipo de fallas se presentaron? Ese fue el aprendizaje que se tuvo. El aprendizaje que quiere decir que cuando hubo fallas eléctricas, que cuando no tenía grasa, cuando había esto, cuando había lo otro, todos estos elementos originaban
Cuando tú quieres predecir una falla, tienes que ver qué fallas ocurrieron. Eso es un poquito el trabajo de aprendizaje. Yo no voy a predecir una falla de bomba, a menos que te lo digan por industria, ¿no? Que el mismo fabricante de bombas te diga, oye, estos elementos, entonces tú metes lo del fabricante como parte de un primer elemento, pero también lo que es importante ya cuando lo vives, toda la vivencia. Y como ya teníamos varios kilómetros recorridos, dijeron, bueno, vamos a tomar todo ese historial y aprovecharlo, por eso es lo que yo les comento. Aprovechen su historia y dijeron, a ver, todo lo que ocurrió de fallas de bomba, aquí está. Y eso es lo que había sucedido. ¿Qué variables tomamos para estas fallas de bomba? Tú tómate todas estas, ¿verdad? Se fijan, estas son algunas de ellas. La presión, tipo de presión de grasa, todas estas que son 700, se tomaron 40. Y el propio modelo utilizado es la parte del automated que te dice, pues sí tienes muchas variables, pero esta variable que tienes de Trot Speed 14 no tiene datos, no la tomo. Esa es la parte donde empezamos, porque tú no sabes, tú lo tienes, pero hay que detectar cuáles de ellas sí tiene, ¿no? La otra es, corrimos el modelo tiene que darte una calidad. El modelo nos dijo, esta es la calidad predictiva. Tomé las 10 principales variables que influyen en falla de bombas, fueron 10. Las principales. Las otras también influyen, pero no tanto como estas. Y además la confiabilidad que tengo predictiva es tanto. Y la confiabilidad de propuesta de predicción es tanto, altísimo. Perfecto, me gusta el modelo. Entonces, aquí fue uno de los elementos donde teníamos un buen poder predictivo, una buena confiabilidad, que fue el algoritmo que se usó. Ahí te dice el Key Reduced Regression, que fue uno de los algoritmos para utilizarlo, y los registros que utilizaron y todo esto, ¿verdad? Corremos el modelo, es un modelo de clasificación, donde te dice cuáles son las principales variables que influyeron, las 3. Aquí hay varias, ¿eh? Y todavía seguía esto hasta abajo, y había como... Pero si yo pongo las principales variables, que si estás viendo que el consume pump fue el principal que influye en un 24%, es decir, este es el 24% del impacto, lo que ocurre ahí en ese puede ser esta variable. Entonces eligió esas 3 variables y también eligió otras, pero comento estas 3, porque si tú sumas las 3 estás hablando de 50, casi 60%, ¿no? ¿Ok? Entonces, este fue uno de los impactos que se tuvieron. Dijeron estas 3 variables. Dijeron, bueno, pero ¿qué pasa con estas 3 variables? Ah, mira, cuando esta variable sea mayor a 50 y cuando la parte del tail grease también sea mayor a 141.8 y aquella mayor a esto, cuando estos ocurren, puede decir que hubo falla de bomba. Entonces ya tengo valores, tengo variables y tengo valores específicos de medición, que no es una sola medición la que puede fallar la bomba, puede ser una combinación de todo esto. Pero cuando estas se dan bajo ciertos esquemas, esto te implica, ya voy a terminar, cuando estos esquemas se dan aquí, ponemos un árbol de decisión, donde el árbol de decisión te dice que si ocurre esto, más esto, más esto, más esto, tu probabilidad de falla es tal. ¿Sí? Aquí los dice. Si el consumo es esto, entre este rango y este rango, tu probabilidad de falla es, en este caso, daba un elemento del 52.5%. Estos son ya modelos que metimos toda la parte de árboles de decisión, todo lo que es el Confusion Matrix también, la matriz de confusión, para efecto de detectar los valores. O sea, hay muchos algoritmos embebidos, hay alrededor de unos 6 algoritmos. ¿Y qué hicimos después? Pues vamos a monitorear estas variables a hoy. Aquí estamos. Ahora, ¿qué pasaría? Corro una serie de tiempo y la serie de tiempo la agarro para cada variable y digo, mira, es el movimiento que puede tener. Entonces, si yo hago una predicción de esas variables para la siguiente hora, me va a decir, si vienes así, mira cómo va subiendo.
según esta tendencia, va a poder subir aquí y va a subir acá. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si aquí tiene una probabilidad del 55% de falla, si ocurre esto, ya va a subir a un 60%. Porque aquí tenía yo un 45, 50, 60, voy a llegar a un 70% de predicción. Bandera roja, acción. ¿Sí? Entonces corrimos aquí esta serie de tiempo para hacer esta predicción y nos estábamos adelantando que la falla de bomba iba dentro de 4 o 5 horas, si sigue así bajo el mismo esquema de vibración y el mismo esquema de calentamiento, esto va a suceder. Entonces, con esta alerta, finalmente estos gráficos sacaban una probabilidad en un gráfico de un indicadorcito donde le decía tu variación y tu comportamiento. Eso le hacía a la persona supervisor que fueran a revisar eso y fueran al almacén a traerse el equipo para hacer en un momento dado, en mantenimiento de la siguiente hora, puedan hacer el cambio de la bomba o darle el ajuste correspondiente. Esto es un poquito. Había modelos de simulación donde empezabas a hacer, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y calculábamos probabilidades. Entonces este modelo de simulación, que es todo el Machine Learning que teníamos, aquí lo hacíamos a mano, pero después lo metimos en un algoritmo de Machine Learning, donde ya quedó amarrado el algoritmo. Entonces es el que iban cayendo los datos y te iba sacando los indicadores y ya lo dejabas correr totalmente autónomo el proceso, ¿no? Ya se publicaron toda esta parte. Y como consecuencia, estos fueron los mensajes de negocio. Se disminuyeron la tasa de inventario de repuestos, se optimizaron qué debo tener yo de almacén, productividad, optimización de tiempo, costos, mano de obra y mejorar la confianza y tener mayor confianza. Estos fueron los resultados que se tuvieron. Quería platicarles esos dos casos, un poco para que vean toda esta parte de... Estos son casos más tecnológicos y quise involucrar la parte de IoT y todo eso. Más sin embargo, pues todo lo podemos ver en otros esquemas. Este era un panorama y quise darle ese sabor real para que ustedes lo sintieran y lo vieran, ¿no? ¿Qué es lo que se van a enfrentar? ¿Vale? ¿Preguntas, chicos? Hola, buenos días. Muchas gracias por su presentación. Yo quisiera hacer dos preguntas. Creo que una sería en sentido técnico y una más funcional. Entiendo que la presentación no abarca tanto los temas técnicos, pero quisiera si nos pudiera dar como un panorama así muy general de en temas de base de datos, cuando nos mostraba la presentación donde se hace donde se hace la ingesta de la información. Entiendo que se ocupan ahí pues bases de datos como NoSQL. Quisiera saber un poquito más sobre ese tema. Es donde venían los refrigeradores y se hacía como que la ingesta hacia HANA. Sí. Bueno, vamos a dejar si quieres, es lo mismo, más o menos. Sí, mira, la parte de base de datos es una base de datos que es columnar. El modelo, la idea de optimizar siempre estos datos son columnares, la base de datos. Esa base de datos es muy sencilla, básicamente así como vienen los datos. Unas variables, tú guardas cada columna una variable y lo interesante de esta base de datos es que todos los datos son llave, no tienes que andar creando modelos de relación y hacer cosas complejas. Muy sencillo, básico. El concepto de base de datos ahora es, entre más sencillo es el almacenamiento, más fácil es la utilización. Lo que hay que tener es la tecnología que te permita guardarlos y rescatarlos, ¿no? En cuanto a base de datos. O sea, y la parte de extracción, pues SQL usamos para efecto de verlo, o utilizamos otro tipo, dependiendo del tipo de uso, cómo rescatamos los datos. Pero el guardado de datos nos llegaba del sensor así, el tramo de los registros, ¿verdad? Hay un trabajo ahí que hacen, porque hay una conversión de un sensor, pues te llega a unos y ceros, y hay que darle por ahí una variación, todo esto, que es un trabajo que se hace entre el IoT,
que ya son productos propios de IoT, que te hace que cambies el esquema de sensores a datos ya para almacenamiento, donde te genera valores, no sé, de 0.1, 5, lo que sea, donde es lo que se almacena, ¿no? Pero ese trabajo del sensor nativo y configurado, cuando nos juntamos con el proveedor de los sensores, que te da el esquema de cómo traduces esto a algún numérico, que ya cuando llegaba la transacción acá, cuando salía la transacción de allá, ya iba con un número para guardarlo en base de datos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, a mí me interesa el tema de ciencia en datos y desde el año pasado he estado analizando algunas vacantes que se publican en tema de ciencia en datos. Yo creo que le calculo de llevar analizadas unas 300 vacantes de diferentes partes del mundo y veo que el perfil es muy extenso. Veo que piden skills muy variados, pero también demasiados perfiles. Entonces, como lenguaje de programación, creo que en todas he visto el de Python y de ahí pues se van variando algunos. He visto lo de Machine Learning, he visto lo de redes neuronales, por supuesto el tema de estadística, matemáticas, fuertes habilidades de comunicación, poder expresar esas ideas también, fuertes conocimientos en el área donde se va a trabajar, etc. etcétera. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted ahí en la empresa de SAPE, ¿cómo es en realidad ese puesto de científico de datos, o si es que sí está dividido a lo mejor? Porque he visto Business Analytics, Business Intelligence, analistas de datos, científicos de datos, y en realidad todos tienen como que skills o perfiles muy parecidos, ¿no? Varían algunos Sí. pero en la realidad ¿cómo es? Sí, mira, la parte de ciencia de datos, como la primera lámina, ¿se acuerdan? Era interdisciplinaria, que hay muchas disciplinas. Si yo soy experto en base de datos, yo soy experto en Python, yo soy experto en todo lo que es redes neuronales. Cada una de las especialidades se utiliza, pero habrá un arquitecto que debe tener otra visión un poquito más arriba, de entender el negocio, ver acá, y luego ya irse con los expertos de cada una de las ramificaciones. Sí es, ¿qué es lo que el mercado está buscando? Yo te digo lo que sucede hay dos tipos de mercado. El mercado de las organizaciones, compañías, cualquier compañía, desde una compañía tipo Palacio de Hierro, como un banco, o ¿cómo se llama? Una empresa de retail o de producción. Me ha tocado, por ejemplo, ver la de vidrio, donde cada uno de ellos quiere un científico de datos, pero cada uno de esos perfiles los ve a diferente contexto. ¿Sí? Y aquí la idea es que ustedes vean las interdisciplinas que hay y en cuáles ustedes se sienten, les gusta. Decir, no, a mí me encanta la parte Python y meterme algoritmos. Todo lo que es la parte de inteligencia artificial, ese es lo que me llega, ¿no? Entonces, pues, esa es una parte, ¿verdad? Pero también vas a requerir a un perfil de gente que tenga una visión un poquito más holística, un poquito más de negocio, un poquito más de entendimiento. Entonces, eso puede ser como arquitecto. Entonces, el de ciencia de datos, pues tiene que tener ese tipo de, sí, conocimiento de todo, pero no ser experto. Yo conozco Python, sí he usado Python. Soy experto en Python, no soy experto en Python, pero sí hago algunos modelitos y veo y les entiendo, y veo dónde uso. Yo sé proponer, eso sí, lo que yo sí sé es decir, cuándo quiero algo en Python y qué es lo que quiero. Y alguien especialista me lo va a hacer, me va a ayudar, ¿no? Pero ya estoy viendo las piececitas, porque se fijan cuántas piezas son, muchas piececillas. Entonces, ¿qué están buscando las empresas? O las empresas de tecnología tienen otros perfiles. En SAP, pues sí tenemos un área especializada de ciencia de datos, donde mi trabajo, por ejemplo, yo vengo desde la experiencia yo nací con base de datos, soy experto en base de datos, y luego ya me pasé a Data Warehouse, que son conceptos que después cambiaron, y luego me metí a la parte de real time, luego a la parte de Big Data, donde viene Hadoop y viene todas esas cosas de cómo estructuro datos calientes, tibios, fríos, los muevo, los ciclos, en fin, hay toda una
serie de datos. Entonces sí es importante, si dices tú, a mí me encanta seguir en este ambiente, determina esto y sí ve cada oportunidad que se tiene, sí es diferente, te escogen bajo diferentes esquemas, dependiendo, si es un tipo, dependiendo del tipo de organización que se tiene, ¿no? Pero de que hay trabajo, hay trabajo. Te lo digo porque siempre lo he visto, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Qué les gustó? ¿Qué te gustó? Permíteme, Alejandro. ¿O qué encontraste valor? La manera en la... ¿Sí se escucha? Ella. Así. La manera en la que solucionó el problema, bueno, la manera en que primero lo atacó y empezó a recopilar datos y después utilizó todos estos modelos para hacer esa clase de predicciones. Me imagino que, pues bueno, en este caso fue de realizar un túnel, ¿no? Pero me imagino que ha hecho otra clase de problemas en las que tuvo que optimizarlo utilizando estas herramientas. ¿Sí? ¿Esa es una pregunta? ¿Cómo? Perdón, otra vez. Ha habido otra clase de problemas en los que, por ejemplo, este fue un túnel, ¿no? Pero no ha estado en otra situación donde haya utilizado igual estos métodos para optimizar la toma de decisiones. Sí, mira, este tipo de problemas, claro, ahorita puse muy tecnológico. ¿Y por qué escogí este? Yo te diría que en banca y en seguros son donde más me he movido, ¿no? Estos me gustan porque son bien integrales y ven todo. Por ejemplo, me ha tocado otro aspecto de donde me tengo que meter a redes sociales, ¿no? Por ejemplo, me tocó uno de una tienda departamental donde le importaba mucho cuando salía su producto, o Lala me tocó también de productos, un yogur, cuál se usa más, por qué lo usan, o si hay una crítica del yogur de vencimientos, cosas así, que te fijas, ya es otro rollo, ¿verdad? Te metes de redes sociales, atrápate todo referente al yogur, y de los yogures de Lala, por ejemplo, y determina cuáles son, qué impacto está causando mi esquema de marketing. O me tocó otro de calidad, por ejemplo, en el caso de esto, estuvo también muy bueno, de un vidrio donde querían ver que el carbono que se tiene dentro del vidrio te da la solidez y que no variara. Entonces, métete a ver que el equipo esté. Entonces, vendían otra vez, ¿verdad? Sí he visto diferentes desde el punto de vista. Por eso, cuando hablamos de datos, es inmenso. Inmenso. Todo lo que, donde podamos verlo, atraparlo, ese dato está estructurado o no estructurado. Un texto. Una noticia, me tocó una vez de noticias que se daban, investígate cuándo hablaron sobre esta noticia y esta me la llevo yo, esta noticia, y la califico si fue positiva o negativa. ¿Qué tanto me impacta esa noticia ante esos esquemas? Entonces, sí hay diferentes tipos de problemas. Digo, quise mostrar uno de ellos, pero el abanico de opciones no lo vean. Entonces yo voy a estudiar para hacer esto. No, todo lo que sea datos, ustedes van a ser los que van a manipular este tipo de información. ¿Algo más? ¿Qué opinas? Acá hay una pregunta. Acá hay pregunta, a ver, perfecto. De su experiencia, ¿cómo sería como del problema como más difícil que se ha encontrado? O sea que la solución no estuvo tan simple y bueno, si es que hubo el caso en el que la solución que obtuvieron no fue, bueno, si es que lo hubo, no fue la adecuada. Bueno, sí, es que... Fíjate que sí me ha tocado tener esas experiencias y mucho es por los datos, o que no amarramos bien los datos, o que el problema de negocio no está muy claro, o quisimos minimizar el problema de negocio y no orientarlo bien, y eso te puede dar un error. Imaginemos, por ejemplo, me tocó un caso en una aseguradora donde querían aprovechar, dar una sinergia entre lo que les vendo de seguros de vida, seguros de daños para efecto de... Pero cuando no hay un buen acoplamiento de datos, de este lado con este, pues realmente no hubo la asociación. Entonces, dos cosas. Primero, el problema no está claro. Trabajen en tener claro. Y volteen a ver siempre los datos. La calidad de los datos te implica si el resultado es bueno o malo. Tengo buenos datos, y cuando digo buenos datos, quiere decir buen volumen y tipo de datos.
¿no? Los datos transaccionales son riquísimos. Los datos que yo tengo, imaginemos datos de perfil de personas. Tú vas a una vez instituciones que no saben ni siquiera el perfil, si es hombre o es mujer, ¿no? Cosas a veces de ese tipo, ¿no? No tienen ni siquiera metidos datos de personas. Si tú quieres dar una orientación sobre el perfil de la persona, pero si no tengo datos de las personas, y ojalá tuviera yo su edad, ojalá tuviera yo el sexo, ojalá tuviera yo dónde vive, ojalá tuviera yo su nivel, y con dónde vive socioeconómico, dónde compra, dónde hace. Si me estás pidiendo que quieres un manejo de personas y no tengo datos de personas, ahí puedo caer en un error. Entonces, por eso esa primera experiencia de trabajar problemas de negocio con datos, no caminen, ni siquiera corran ningún algoritmo Python hasta no tener claro en esos dos. Hacer la exploración de datos y hacer todo ello. Esta es la recomendación, porque sí puedes decir, voy a meter el mejor algoritmo, no. Por muy bueno que sea tu algoritmo, si tu calidad de datos no tienes, no puedes sacarlo, ¿no? Entonces sí, de qué ha ocurrido, ha ocurrido. Entonces tú dices, oye, mira, está pasando esto, llegar a esto, ¿no? Por eso es muy bueno ese trabajo inicial, ¿no? Bueno, en lo personal me gustó mucho la presentación, me pareció bastante importante. Bueno, me agradó que hiciera énfasis en cuanto a que se debía de modelar y plantear bien el problema antes de atacarlo. Siento que muchas veces nos olvidamos de ello y empezamos a programar así a lo sonso, por así decirlo. Y bueno, yo quisiera saber si podría darnos algún consejo en base a su experiencia a nosotros que bueno, vamos a ser científicos de datos y estamos todavía en formación. Que te den una Consejo. sobre orientado a, como que te salía. Bueno, mira, mi consejo, ciencia de datos para mí me fascina, ¿eh? Yo ahorita me fui al TEC a ver qué había, el diplomado, y me fui estuve en Stanford ahí en una de los cursos que mismo. Lo que pasa es que SAP tiene, y Stanford tenemos vínculos muy fuertes. Entonces yo fui a tomar un curso de SAP, no fui a Stanford, y fue en la sede en Stanford con profesores de ahí, entonces pues ya me sentía yo como que pero muy, muy padre. A lo que yo voy es que sí, es muy bonito eso, a mí me encanta. El valor que tiene de mi recomendación es que le encuentren gusto a esto, de veras, cuando trabajen con la información, cuando vean la cantidad, del potencial de cosas que pueden hacer. Y ahorita es lo que viene, es el futuro, este es lo. Si me dijeras cuál es la profesión de informática o de tecnología, ciencia de datos. Que si es complicada, es complicada. Multidisciplinaria, acuérdense esa palabra, es multidisciplinaria, hay muchas disciplinas, véanlas todas, explórenlas. ¿Cuál de ellas es mi recomendación? Exploren todas estas. No, yo me quiero meter a algoritmos, punto. Meterme a R y correr ahí, está bien. Si eso te gusta, fantástico, pero no dejen de ver todo el ciclo de ciencia de datos. ¿Sí? Desde ver dónde están los datos, cómo los trabajo, cómo los llevo, cómo los trabajo. Todo lo que es IoT, Machine Learning, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es blockchain, todo lo que es analíticos, todo lo que es. Todas esas cosas, lean esos pedazos para que ensamblen el rompecabezas de lo que es científico a un nivel top. Y váyanse bajando a aquellos lugares donde ustedes quieren empezar. No que sí empecé por aquí, ya no voy a... No, puedes empezar por aquí y luego irte por otro y empezar a recorrer. Si me dijeras a mí, yo donde empecé, en base de datos. Y luego que hice, pues me salí un poquito, me metí a predictivos. Yo predictivos tengo 10 años trabajando en modelos predictivos, es mi fuerte. Y me salí de predictivo y me metí a Machine Learning. O sea, y así me fui. Y ahorita estoy más como arquitecto, me encanta ver las soluciones, me encanta hacer la primera interacción, me encanta plantear el problema. Entonces, es mi recomendación. Vean todo, armen esa figura de data science que cubre todo ello, qué cantidad de publicidad, de artículos que pueden aprovecharse. Gracias. ¿Algo más? Cuéntanos.
Ya por último. Bueno, yo más que nada una pregunta de, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tardó en dedicar en entender el problema del túnel? Porque me imagino que es muy complejo, todos los sensores y la importancia de los componentes que están alrededor de él. Sí, fue un proyecto, yo creo, de los más largos que he tenido, y sobre todo por el arranque del entendimiento. Tuvimos que vivir ahí. Primero lo que hicimos, dedicamos una semana de entender qué hacen. Y el qué hacen es meterte al túnel, poner tus botas, ponerte todo y meterte ahí a ver cómo captan acá y la maquinita, que el sensor y que como la bomba y todo. Ya, nos empapamos una semana. Íbamos ahí a un lugar, está como, ay, no recuerdo ahorita el lugar. Íbamos hasta allá al túnel, te bajabas y estaba. Esa fue una semana. Ya que lo entendimos, nos juntamos con los responsables para entender qué querían. Una semana, otra semana de ver qué querían y por qué lo querían y para qué lo querían, su propósito. ¿Sí? Semana 2. La semana 3 trabajamos los datos, cómo rescatarlos. Me llevé a los expertos de sensores, me llevé a los expertos para que viéramos cómo poder rescatar, si podríamos rescatarlos. Pues ya teníamos los 3 grandes elementos. Conocimos la operación una semana, otra semana, alrededor de una semana de los sensores y todo ello, que ya yo casi les di mucho trabajo a ellos para que vieran todos los enchufes y vieran cómo le vamos a hacer, al experto de conectividad, al experto de IoT. Más o menos el grupo éramos como de unos 10 personas que estuvimos trabajando, cada uno especialista. Por el Machine Learning de los sensores estaba por acá viendo y era especialista en ello, y el de IoT, conectividad hacia la nube y que fuera, que llegara, que sincronizara, y por acá el que lo estaba recibiendo acá teníamos el de base de datos, y yo en la parte pues ya algunos que estaban entonces alrededor de eso nos llevó total que más o menos de semanas, estuvimos alrededor de unas 6 semanas sacando los primeros resultados. 6 semanas. Claro, había su lazo de tiempo, no eran 6 semanas de full time, pero calendario fueron 6 semanas, primeros resultados. Luego le dedicamos otras 4 semanas para optimización y puesta en producción. Gracias. Es lo más o menos que te llevan un proyecto. Ya ponerlo en producción sí te lleva un poquito más de tiempo. Hacer una prueba, nosotros la hemos hecho en una semana. Pero aquí fue cuando ya metes a conectores y todas esas cosas. Como una prueba con un banco me tocó ver la parte de fraudes. 3 sesiones. ¿Les gustó? Para probar. Ya vimos que sí. El hacerlo, producción, se llevó otras. Esa fue 3 sesiones, la otra fueron 3 semanas, pero ya está en producción. Entonces, más o menos los tiempos que sean. Mínimo, un proyecto yo creo que está hablando de una semana, mínimo, así por muy chiquitito, y eso, entenderlo. Ponerlo en producción, no. Poner en producción mínimo, yo creo que sería un mes, y anda entre 1 o 6 meses, más o menos, rangos, que puede variar un proyecto, ¿no? Yo tengo otra pregunta, perdón Roberto, no te No, dejamos adelante, ir. yo estoy aquí, vine para ello. Bueno, primero que nada te quiero agradecer que les haces énfasis en la parte del entendimiento del dominio y la parte de la calidad de los datos, porque es lo que yo siempre les digo a los chicos, y la asignatura que les estoy dando es calidad y preprocesamiento de datos. Bueno, la otra es, los casos que tú expusiste son de análisis en tiempo real. En este caso, bueno, pues son sensores, ¿no? Que como comentaste, se tienen que traducir hacia datos y pues para que esto sea en tiempo real, ¿qué pasa con el tiempo que le tienes que invertir al preprocesamiento o a la limpieza de los datos? ¿En qué momento es que se hace esa limpieza o ese preprocesamiento de los datos antes de llegar, me imagino yo, a HANA para que se pueda hacer el análisis? Mira, aquí esto creo que es un buen punto. Siempre la calidad de los datos es fundamental, clave. La parte de sensores como que puede no ser tan problemático cuando está ajustado. A veces me tocó sensores, por ejemplo, donde checaban golpes. La idea es evitar golpes.
Entonces, como que el sensor lo iban ajustando, y la calidad de datos no era muy buena. Ya cuando estaba ajustado, los sensores son agradables. Los sensores trabajar con sensores creo que no es tanto problemático una vez que ya estén calibrados. Ya nomás sería elegir cuáles de ellos los tomo o no los tomo. Como comentaba, como son miles de registros por segundo, es decir, no me guardes todo si no vas a llenar aquí de todo, sino sí meter un algoritmo correspondiente de limpieza, decir, solamente, por ejemplo, este algoritmo, si es mayor a punto 1, mételo, si no, no lo metas. Eso me reduce el 70% de carga de datos. Entonces son cositas que sí vas llevando y la vas trabajando desde el momento que el dato viene llegando fresco y ver qué tanto lo guardas. Y luego decidir en qué almacenamiento lo pones. Si lo pongo en un almacenamiento que va a ser tibio, o un almacenamiento caliente, que déjamelo aquí porque lo quiero, cómo estuvo la temperatura de hace un segundo, porque la temperatura del siguiente segundo me es importante, y la siguiente, entonces el tramo de una hora, que son alrededor de no sé cuántos segundos, esos me interesa monitorearlos aquí para ver un comportamiento. Entonces yo guardo eso en memoria para manejarlo. Entonces todo este tipo de calibración en cuanto a uso de datos y te lleva ahí un tiempo, ¿no? Claro, yo supongo que no todos los sistemas son adecuados para poder hacer análisis en tiempo real, porque habrá muchos otros datos en donde requieren de un proceso más tardado para poder estar ad hoc y poderlos utilizar. Entonces, eso estuvo muy padre porque es poco las veces que vemos ejemplos en donde se hace análisis en tiempo real, hasta donde tengo entendido con la parte de los coloquios anteriores. Bueno, pues quiero agradecerte, por favor, un aplauso al maestro Roberto Olvera. Gracias.